¿Me escucha Luis Fernando? Ya, ahora sí, bien. Ahora sí, Sí, yo igual lo perfecto. escucho. Bueno, gracias, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien. Gracias a Dios, bien, querido Tufi. ¿Usted? También aquí estamos con el confinamiento. ¿Cómo está viviéndolo usted, Luis Fernando? Encerrado, como dice usted, Encerrado. nomás en confinamiento. Sí, ¿Ah? así es. Bueno, ya estamos, Toca. toca, ¿no? ¿Cuánto más durará? ¿Cuánto cree que usted que debe durar esta cuarentena? Mire, yo no, le cuento que no es un tema de cuánto deba durar, yo creo que es un tema de dar soluciones para que se pueda acabar, más bien, ¿no? Poder darle la posibilidad a los médicos de que solucionen al sistema de salud, fortalecerlo, si no es en vano, o sea, en vano hicimos la cuarentena y en vano es que sigamos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, Luis Fernando, yo tengo la carta que usted ha enviado hoy día. Es la segunda carta que le envía a la presidenta. La primera vez que lo hizo fue el 20 de marzo. Y Así en es. esa oportunidad, aquí vamos a mostrar lo que usted plantea en la pantalla enseguidita. En esa oportunidad ya usted le hizo el planteamiento de un plan, ¿no? Ya estamos hablando de que hemos pasado 3 meses de esa Sí, oportunidad. obviamente que Sí. han cambiado las medidas porque como ellos justifican de que no había liquidez, entonces hemos hecho un plan en el cual ya le facilitamos la posibilidad de generar esos recursos inmediatamente, ¿no? Sí, en esa oportunidad usted planteaba más o menos unos 2.000 millones de dólares. Yo he leído su perfil de proyecto que lo tengo aquí y detallaba varias Ujú. medidas, ¿no? Desde el tema de las Sí, ferias. incluía así incluso un tema más que el tema sanitario, incluía un tema de más dinero para el tema de los bonos, pero obviamente era para durante el tiempo que dure la cuarentena. Ahora tomando en cuenta de que en vano se va a repartir bonos cuando en realidad la finalidad era que la gente aguanta hasta que se fortalezca el sistema de salud, pues obviamente vamos a tener que echarle nomás a la que te criaste, como dice, ¿no? Ujú. Sí, bueno, pasaron 3 meses, no hubo respuesta, ahora usted envía otra. ¿Por Ujú. qué cree que no ha habido respuesta, Luis Fernando, a la primera y ahora está enviando una segunda carta? Porque no escuchan, querido Tufil, lo único que hace la presidenta es escucharlo al ministro Murillo, por eso es que hoy día lo hemos hecho con copia al ministro para que pueda analizarla y decirle qué es lo que tiene que hacer, porque lamentablemente creo que no está tomando decisiones, ha habido mucha lavada de manos, no están asumiendo responsabilidad y creo que el cargo amerita y la historia y los tiempos y lo que está pasando amerita tomar decisiones, no creo que el temor a tomar decisiones es lo que lo lleva a esa situación y acompañado a que han fortalecido al MAS ellos mismos, obviamente ya el MAS sale con parada de gallo viejo y una serie de cosas que obviamente lo intimidan más, pues, ¿no? Sí, bueno, usted tenía al comienzo una relación, me imagino, fluida de comunicación con la presidenta. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no la tiene actualmente? Yo en realidad tuve comunicación fluida durante el tiempo de pacificación del país, no fue inclusive hasta antes de que ella lance su candidatura, ya yo no tenía ningún tipo de relación ni directa ni indirecta con ella para absolutamente nada, se dejó en su mano y se acabó, digamos, ¿no? ¿No ha tenido a partir de ahí con ella ni con otros ministros tampoco, Luis No, Fernando? Perfecto. no, la última vez que habrá sido pues al inicio de la pandemia con el ministro Fernando López, que le dio un par de ideas para el tema de cómo sobrellevar la pandemia, generar esa unidad institucional para que haya una ayuda conjunta de la ciudadanía y darle respaldo, fue la última vez que yo hablé al inicio de la pandemia, ¿no? Perfecto. Bueno, Luis Fernando, voy a presentar lo que usted propone en síntesis, he resumido en la carta. En este momento vamos a mostrar esos cuadros. La segunda carta dice Luis Fernando Camacho, el titular, a la presidenta Áñez. Bueno, como usted dice, esta vez le han mandado al ministro Murillo y me llamaba la atención, se lo iba a preguntar por qué, pero ya usted lo ha mencionado, que es porque dice que es al que más escucha, o al único que escucha, no lo sé, pero bueno, usted lo El ha que mencionado. decide, el rey detrás del trono. No me diga. No, ¿verdad? y, Y hacen disimulo, ¿no? Lo hacen delante de la prensa y a la mujer no la dejan ni hablar, ¿no? Bueno, aquí lo voy a empezar a leer las propuestas que usted hace en la carta. Propuestas para enfrentar la crisis sanitaria. La primera, a ver, comprar 1 millón de test moleculares y 1 millón de test rápidos. Costo, bolivianos, 300 millones de bolivianos cuestan el 1 millón de test moleculares y el 1 millón de test rápidos según el cálculo que ustedes han hecho, ¿no? Esto significa 300 millones de bolivianos, o sea, más o menos 4%, unos 40 millones de dólares los test. La segunda propuesta que hace, con esto más, con los laboratorios, ¿no? La segunda es habilitar Sí, laboratorios en las poblaciones de más de 50.000 habitantes. La tercera es exacto.
hacer funcionar un mínimo de 500 camas de terapia intensiva adicionales con respiradores mecánicos y personal especializado. Esto tiene un costo aproximado de bolivianos 1.000 millones. Y la cuarta es contratar a 1.750 profesionales en salud para reforzar al actual costo de bolivianos 1.500 millones también. O sea, en total suman más o menos 2.800 millones de bolivianos o 400 millones de dólares. La primera pregunta que quiero hacerle, Luis Fernando, es ¿cómo han hecho este cálculo de los costos? ¿Ya han más o menos cotizado estas cosas? Claro, claro que sí, se ha hecho y se ha evaluado en función de lo que tienen los mismos costos. Estos son números que sacamos del inicio en función de lo que realmente cuestan. Se ha hecho el análisis de cuánto es lo que cuesta la contratación del personal, se ha buscado el costo de función, costo real de todo lo que son las pruebas rápidas y moleculares, y obviamente va a seguir generándose en función del tiempo. Lo que ellos tienen que hacer es adquirirlo inmediatamente, pero sí se ha tomado en cuenta absolutamente todo lo que es los precios reales, el costo del mercado, los precios de los profesionales. Está dividido en varios grupos que son desde enfermeras hasta especialistas, ¿no? Sí, bueno, esa es la propuesta y mi pregunta era cómo financiar esto. Ustedes en la carta mencionan, y vamos a presentar el cuadro donde dice cómo pretenden financiar este tipo de medidas. La primera medida, vender el avión presidencial Falcon 900EX, que tiene más o menos un costo aproximado de 200 millones de bolivianos, casi 30 millones de dólares. La segunda es reducir los gastos de publicidad estatal de 316 millones a bolivianos 66, según lo que he calculado aquí, porque en principio dice eliminar, pero viéndolo el costo final, ustedes plantean reducir, según entiendo, llegando a disponer de 250 millones de bolivianos. La tercera medida es eliminar este año los gastos de refrigerios a personal del Estado, excepto de salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía. Tiene un total de 855 millones de bolivianos esa medida, aproximadamente. Y también reducir los gastos de pasajes y viáticos. Tiene aproximadamente un costo de 583 millones de bolivianos para un total de 1.000 millones de bolivianos, o sea, más de 150 millones de dólares aproximadamente. Y lo último, dejar de pagar por 2 años intereses y capital de deuda, que son más o menos bolivianos 4.136 millones. Total del financiamiento que ustedes calculan que se obtendrían con estas medidas son 5.586 millones, o sea, unos 800 millones de dólares. Estos números también, Luis Fernando, ¿cómo lo han calculado? ¿Han tenido acceso a estos costos? Claro, primero quiero hacer una consulta, querido Tufí, porque me dijo todavía no estamos al aire. ¿Ya estamos al aire? Estamos al aire. Estamos al aire. Que me dijo todavía no estamos al aire, por eso es que no explicaba cómo debía ser. Mil disculpas. Bueno, no, ya estamos, pero en realidad, sí. ¿Ah? Ya estamos. No, le decía en realidad que esas tres, la propuesta, como bien la ha dicho usted, es lo que el pueblo actualmente está necesitando, es una realidad, está con una preocupación inmensa. Necesitamos cubrir rápidamente el tema de la salud, que en realidad era la realidad que necesitábamos los cruceños y los bolivianos para poder llevar adelante esta pandemia. Lamentablemente no ha podido equiparse, ahora ya no podemos estar hablando de bonos, no podemos estar hablando de buscar, de ponerle un colchón a las cosas. Sin duda que hay que buscarle solución a la economía, pero ahora es salvar las vidas. El gobierno con la primera carta lo único que se dijo fue que no tenían los recursos, no tenían la liquidez para poder agarrar el planteamiento, pero sí hicieron una repartida de bonos en las cuales incluso hay bonos que ni siquiera se han entregado y lo cual no ha funcionado, no hubo un plan desde el inicio. Entonces nosotros lo que hemos hecho ahora es enviarle una carta justamente a la presidenta haciéndole el plan y diciéndole que justo lo que está leyendo esa propuesta, que es implementar ya mismo y fortalecer el sistema de salud, es lo que necesitamos ya mismo para poder llevar adelante esta pandemia. Lo que aclaramos es que somos claros de que no podemos nosotros llevar adelante un plan si no somos conscientes de que esto no es la solución total. Esto es la solución inmediata, parcial, para poder dar soluciones al tema de la salud. ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos que generar otras medidas, pero disponibilidad hay. ¿De dónde planteamos sacar estos recursos para hacer las compras inmediatamente? No necesita esperar el crédito del Fondo Monetario, no necesita esperarlo, necesita solamente solicitar el crédito al Banco Central de las reservas internacionales que tenemos, lo que significa que está la disponibilidad inmediata, son 2.800 millones de bolivianos para poder generar esto y llevar a los municipios las pruebas rápidas, implementación de camas, lo que usted mencionaba, y la implementación de equipos médicos y todo lo que necesita el sistema de salud
contratación de los médicos también. Y lo que decimos es que para que no diga que no vamos a necesitar, cuando usted saca un crédito, automáticamente le dicen de dónde lo vas a devolver. ¿Qué significa? Que ese de dónde lo vas a devolver, tenés que decirle de tal cosa. Nosotros ahora ya no planteamos que sea un tema de gasto, sino que dejemos de gastar. ¿De dónde lo vamos a sacar? Del Banco Central. ¿De dónde lo vamos a devolver el dinero? Sencillo, de ahorro del Estado. Primero, ahorrar publicidad, vender el avión presidencial. Tenemos que agarrar inmediatamente y quitar lo que es los refrigerios al personal y lo que significa también viajes y viáticos de los funcionarios, todo lo que son los funcionarios públicos. Y finalmente, lo que es dejar de pagar la deuda externa por 2 años, 2020 y 2021. Esto hace que posibilite la devolución del dinero conforme se vayan generando. Está palpable, la forma de repago es inmediata, va a ir generándose en función de lo que deje de gastar el Estado en publicidad, en spot, y va a ir devolviéndose al Banco Central y vamos a ir vendiendo el avión. El avión no es difícil venderlo, podemos llevarlo a Estados Unidos como lo está haciendo el presidente actual de México y ponerlo a la venta. Ya ese avión del presidente de México está en Estados Unidos en evaluación para ser comprado y formar parte de lo que es el repago de esa deuda. Creo que es la mejor manera. Lo que significa el no pagar la deuda externa es sencillo, querido Tufí. Necesitamos nosotros generar en el campo internacional la posibilidad de hacerlo. El G20 lo está haciendo, ha generado ahora la posibilidad a países que no están pudiendo realizar este tipo de flujo de dinero, pues obviamente el suspender el pago de la deuda no es algo que vaya a impactar en la economía de los bolivianos, porque es algo que ya se está dando con otros países. Entonces nosotros vamos a dejar de pagar y sumado absolutamente todo eso, realmente hasta sobra dinero, y creo que necesitamos hacerlo los bolivianos para poder llevar adelante este plan. Entonces, una vez nos den la plata, que eso es inmediato, hacemos las compras, hacemos lo que es la implementación de todos los planteamientos y los pagos los vamos haciendo en función de esos puntos que le decía. Sí, de acuerdo a la propuesta son 400 millones de dólares más o menos para hacer todas estas compras, de acuerdo a lo que he leído. Su propuesta es que estos 400 deberían salir de un crédito del Banco Central al TGN, concretamente. O Así es. Adelante, por favor. Sería ahí, del Banco Central. Sí, exactamente. Como le digo, la compra inmediata se hace con recursos de las reservas internacionales. ¿Quién maneja eso? El Banco Central. Está el dinero en el Banco Central. Es solicitar el crédito, automáticamente se lo dan. Eso no necesita aprobación del Congreso, y el pago del crédito que le vamos a devolver al Banco Central lo vamos a ir haciendo en función de cómo vamos generando estos recursos. La venta del avión, los gastos que se van dejando de erogar. Estamos hablando, mire usted, el monto que tenemos aquí prácticamente de lo que son gastos de refrigerios del personal, de los funcionarios públicos, son 855 millones de bolivianos, un poco más de bolivianos, y en lo que significa pasajes y viáticos, que yo no sé para qué, porque no están viajando, 583 millones de bolivianos. Es fuerte el monto que ya está presupuestado y que se puede ahorrar e irse devolviendo inmediatamente al Banco Central como crédito. Y finalmente, el no pago de la deuda externa del 2020 y 2021 son 4.136 millones de bolivianos. Estamos hablando de que fácilmente podés llevar adelante lo que es la devolución al Banco Central, y las condiciones de esta suspensión del pago de los 2 años están dadas, como le decía, porque ya el G20 está dando esa posibilidad a los países. Ese último punto de la deuda externa, usted no está planteando dejar sin efecto el pago, sino negociar con los organismos internacionales o con los bilaterales, con los multilaterales. Negociar, no necesariamente decir suspendemos y punto. No, simplemente la negociación, como le digo, el G20 lo está haciendo con otros países de lo que es la suspensión. Este no es un tema de Bolivia, Tufí, es un tema del mundo, es un tema donde todos son realistas, y la imagen de como país no va a quedar mal, porque no es una cuestión de que estás incumpliendo los pagos, es un tema mundial, es como aquí lo que ha sucedido en Bolivia. Aquellos que no han podido pagar su crédito no van a pasar en un plan de mora, sino que están generándole las condiciones para que pueda atrasarse. Lo mismo pasa con los créditos del Banco Mundial, y los créditos que tenemos, los financiamientos internacionales, se están negociando actualmente, y sí hay aprobado como 20 países que están dando la posibilidad de no pagar la deuda. Todavía
y suspenderla en el tiempo de acuerdo a las necesidades. El planteamiento nuestro simplemente es 2020 y 2021 para que podamos pagar desde el 2022, inmediatamente nos reajustamos. Esta es una gestión que debe hacer el gobierno y que sí es factible, no es algo que no se pueda dar porque lo está haciendo actualmente, como le digo, los organismos internacionales. Sí. En el tema de la publicidad, ¿usted plantea reducir los gastos o eliminar todos los gastos de la publicidad estatal? Eliminar todos los gastos de la publicidad, Tufí. Creo que lo que informa el Estado puede hacerlo con conferencia de prensa, eso la prensa lo pasa porque es el interés de todos los bolivianos, pero generar spot, propaganda para hacer campaña es inhumano. Estamos hablando de 316 millones de bolivianos que tiene presupuestado en spot y publicidad que no son necesarios. Al retirar esos spot y publicidad van a la vida de los bolivianos, que es lo que estamos buscando. Sí, hablando ya del cómo, del avión presidencial, Luis Fernando, a México le ha costado un poco ponerlo en oferta, inclusive seguían hasta enero planteando rifarlo, el avión. ¿Usted está seguro que se lo puede vender de manera inmediata, considerando que está en crisis la industria aeronáutica? Como le decía, no es una cuestión de decir este avión lo voy a vender mañana y con eso compro insumos. Lo que estoy diciendo es que tengo bienes para poder venderlo y pagar la deuda. Podemos tardar un mes, podemos tardar 2 meses, podemos tardar 3 meses, pero ya el gobierno muestra primero la voluntad política de que los lujos no existen, que primero está la vida de los bolivianos y que el avión no va a estar trasladando mises, sino lo que está buscando es llevar las condiciones necesarias para que podamos comprar lo que necesitamos o pagar en este caso la deuda del dinero que nos estamos prestando el Banco Central para comprarlo. No es una cuestión de que necesitamos venderlo el avión para comprarlo. Vamos a vender el avión para ir pagando, igualmente con los gastos. A la reducción de los gastos vamos a ir con ese dinero pagando la deuda, con la reducción de lo que es, o perdón dicho, la suspensión del pago de la deuda durante estos 2 años, ese dinero que está presupuestado va a ir también a devolver al Banco Central como repago del crédito otorgado. Sí, viendo las medidas que usted plantea para enfrentar la crisis sanitaria, son 4 medidas que obviamente se ven interesantes y necesarias hacer, inclusive algunas ya a lo mejor se han ido considerando, pero el tema es el tiempo para hacerlo y la disponibilidad es lo que quiero ahí preguntarle para la viabilidad, Luis Fernando, el cómo, ¿no? Cuando se plantea 1 millón... Ese crédito es inmediato, sí, querido Tufí, no sí, necesita burocracia, no necesita de voto del Congreso, sí, no necesita de nada, es la solicitud Perfecto. De crédito, la disponibilidad está, el banco está, las reservas están en el Banco Central, es entregar el dinero, comprar y en función de lo planteado de modo de devolución, irlo pagando. Sí, está clarito eso. Le quiero preguntar lo siguiente en cuanto a viabilidad de las propuestas, en relación ya a las propuestas que ha hecho. 1, comprar 1 millón de test moleculares y 1 millón de test rápidos. El tema es la disponibilidad. ¿Hay actualmente, Luis Fernando, en el mercado mundial? Claro que sí, querido Tufí, y es más, hay para comprar y eso lo hay. Y no solamente eso, además han habido algunas donaciones de afuera, del exterior, que no lo han dejado entrar. A la venta hay, y hay de todo lo que es la industria, hay brasilero, hay coreano, hay chino, hay americano, hay todo. Necesitamos comprarlo, hay en el mercado. Lo que también necesitamos es que dejen de buscar, porque ¿dónde se atrasa todo? En las negociaciones, en las coimas, en dónde va a ir la plata, en cuánto va a costar. Si hacemos las cosas transparentes, si cotizamos, compramos y traemos, es inmediato, querido Tufí. Sí. En el caso de los test sí parece que está más disponible, pero los respiradores, Luis Fernando, están tardando en llegar aquí, no sé por qué motivo, y hay una demanda mundial. ¿Usted cómo cree que se pueden conseguir estos respiradores y las 500 camas de terapia intensiva? ¿Dónde comprarlas, por ejemplo? Estados Unidos ha donado respiradores y lo ha hecho con muchos países. Creo que no es complicado el buscar respiradores para poder generarlo. Lo complicado para comprar los respiradores, justamente le decía, es que todo se basa en la compra, en la corrupción y en absolutamente toda la burocracia. Si usted agarra y va y cotiza inmediatamente, las cotizaciones se la pasan al tiro y automáticamente usted lo paga. Hay respiradores sin duda, de tal manera que se están donando. Si no hubiera, le aseguro que nadie donaría. Hablando de la contratación de profesionales, también parecería que en Bolivia en este momento hay una carencia de disposición de médicos, por ejemplo. Cuando se plantea contratar a 1.750, también la pregunta es cómo ahí, Luis Fernando, considerando que hay estas carencias a nivel interno.
La carencia es de voluntad política, Tufí, no es de que no haya médicos. Nosotros cuando iniciamos la primera propuesta planteamos la contratación de los profesionales y a falta de que haya una acción por parte del gobierno en la contratación, nosotros trabajamos con una red de cientos de médicos voluntarios para ir adelante y hoy día lo están haciendo, médicos voluntarios. No es difícil la contratación de los profesionales, más los profesionales han puesto tanto que están arriesgando su propia vida sin absolutamente ninguna condición para poder llevar adelante lo que es su trabajo. Entonces, hay disponibilidad, sin duda que hay disponibilidad. Es más, nosotros tuvimos apoyo de la Universidad Gabriel René Moreno para apoyar totalmente esto. Y en un principio planteamos incluso hasta los que están en años de residencia para dar apoyo. O sea que existe esa posibilidad y se puede hacer. En el caso de terapistas, que solamente hay 200, parece ahora actualmente trabajando, ¿cómo se pueden conseguir más, Luis Fernando? Cuando usted saque la convocatoria, le aseguro que va a haber los médicos necesarios para poder hacerlo. La posibilidad, cuando los hospitales piden la mayor cantidad de ítems que le doten, es porque existe la posibilidad de contratarlo los médicos, querido Tufí. Eso sí está, no hay ningún problema. Lo que hay que hacer es dar a la voluntad. Cuando el hospital, o mejor dicho, el municipio, la gobernación pide ítems, justamente es porque hay disponibilidad. Cuando sale la convocatoria, usted no sabe la cantidad de gente que llega y lo hace. O sea que hay la posibilidad de hacerlo, hay en todo el país. Actualmente nosotros hemos apoyado, mejor dicho, con el traslado de médicos de Potosí, de Sucre, de lugares donde tienen menos contagio a otros departamentos y lo hacen voluntariamente. Sí, está bien, Luis Fernando. En el uso de los 400 millones de dólares de la reserva, yo ahora preguntaba si se necesitaba alguna regulación para hacerlo mediante una regulación, y alguien me hace notar ahora que aparentemente se necesita una regulación. Yo desconozco, lo pregunté hoy a un abogado y el abogado me decía, si las transferencias del Banco Central están como crédito, la deuda pública necesita ley. Si están como transferencias con cargo al presupuesto, no necesita ley de la Asamblea. Entonces ahí es donde tengo la duda si se puede usar directamente sin la Asamblea o con la Asamblea. No sé si usted me lo puede... Puede usarlo absolutamente de forma unilateral, el gobierno puede sacar los créditos, no necesita de la Asamblea, es directamente del Banco Central, no necesita ley, no necesita absolutamente nada, es la voluntad de solicitarlo y demostrar dónde va a ser la fuente de repago, absolutamente eso, querido Tufí. Bueno, Luis Fernando, al comenzar yo le preguntaba, y esto salió aparentemente off the record, pero creo que lo que me dijo en general también es difundible, ¿no? El tema de la cuarentena, ¿cuánto debe durar? Ya hay este dilema de si la salud o la economía primero, ya hay sectores que quieren reiniciar su labor y bueno, está ese dilema constante cada semana, ¿no? Se levanta, se hace una cuarentena dinámica. ¿Cuál es su criterio al respecto, Luis Fernando? ¿Usted cree que se la debe flexibilizar a partir de los próximos días? ¿Qué es lo que se debe hacer con la cuarentena, considerando también la demanda económica, sectores productivos, sectores también de la economía informal que quieren trabajar? ¿Cuál es su criterio al respecto? Nosotros lo dijimos desde el ingreso, querido Tufí, de la pandemia, que esto iba a generar un golpe muy duro para la economía, íbamos a tener una recesión económica mucho más dura que el año 86 y que había que tomar medidas. La cuarentena tenía la finalidad, primero, de bajar la curva de contagio, pero que durante ese tiempo de la cuarentena el gobierno pueda implementar al sistema de salud todo lo que necesita y llevar adelante, como decía el ministro, todos nos vamos a contagiar, perfecto, pero ¿qué necesitamos? Tener condiciones. La cuarentena era para eso, lamentablemente. Lo único que se hizo fueron traer esos respiradores que se los robaron, gran parte de la plata, encima no sirven los respiradores, no tienen batería, entonces necesitábamos nosotros llevar adelante. No se hizo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que nosotros necesitamos decir, bueno, ¿le van a dar solución o no le van a dar solución? Porque estamos matando la economía, estamos matando a los bolivianos, no estamos generando condiciones, y cuando te diste cuenta que no tenés la capacidad como gobierno de darle las soluciones a tu pueblo, decís, toma gobernación, toma las alcaldías, ustedes se hacen cargo de las cuarentenas, me lavo las manos, me voy allá donde tengo que ir y no me meto más. Pero sin embargo, le dice a la gobernación, no puede dar permiso de circulación, a la alcaldía no puede dar servicio de circulación, lo sigo viendo yo.
Ese es el centralismo que nos ha estado matando y que ahora se ha posicionado mucho más, querido Tufí, y que obviamente es lo que genera la preocupación. No se trata de que la cuarentena dure más o dure menos, se trata ya de exigir al gobierno que dé las soluciones, porque nosotros no podemos seguir aguantando el tiempo necesario, no podemos vivir encerrados ni cuarentenados toda la vida. Necesitamos generar las condiciones para que la economía levante. Entonces no es una cuestión de que yo pueda decir un mes o 2 meses. Lamentablemente es el gobierno que tiene que darle las condiciones de salud, porque la gente está entre el miedo a su vida y el miedo a la economía. Salgo a trabajar porque no tengo para comer, o voy a perder mi trabajo, las empresas están cerrando, o me quedo en mi casa a cuidar mi vida. Y en ninguna de las dos le está dando solución el Estado, querido Tufí, ni al sector empresarial, ni al sector productivo, ni lo que es el sector salud. Entonces va más allá de una fecha, va en búsqueda de una solución. Creo yo que si podemos dar las condiciones al sector salud como lo planteamos, vamos a poder tener las condiciones para recibir el impacto de lo que va a generar la suspensión de la cuarentena que necesitamos hacer. Luis Fernando, hablando ya de la gestión de esta pandemia por parte del gobierno, han pasado ya cerca de 90 días de cuarentena, 89 días hoy y 100 días ayer de pandemia. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de la gestión por parte del gobierno de la crisis de la pandemia? Por un lado, hay quienes creen que se lo está bloqueando al gobierno y por esto no termina de atender bien la pandemia. Bloqueo político, dicen algunos. Por el otro lado, hay quienes dicen que hay nomás una falta de capacidad de gestión de esta pandemia por parte del gobierno. ¿Cuál es su criterio? ¿Hay un poco de las dos cosas o cuál es la causa de una posible mala gestión de la pandemia o un aumento de esta crisis? Voy a responderle básicamente con un análisis que hace hoy día. La lucha en la que tuvimos los bolivianos era para conseguir algo mucho más grande, que era la democracia. La conseguimos, la democracia, y llevamos adelante lo que es ahora el reflejo de esa lucha, que es este gobierno. Si nosotros nos ponemos a pensar de cuál es la razón, tenemos que ser sencillos de que ellos fueron los únicos que generaron que el MAS vuelva. ¿Y vuelva en qué sentido? A agarrar fuerza, a tomar voz. Cuando este gobierno de Evo Morales se fue, teníamos a un hombre cobarde pidiendo que le autoricen salir del país. Teníamos un pueblo con la victoria y la bandera en las manos de su democracia. Hoy día tenemos un Evo Morales que pone fecha de las elecciones. Tenemos un Evo Morales que busca imponer sus ideas y que ahora es réplica. La senadora Eva Copa estaba prácticamente de socia de Yanine hasta hace un mes. Ha ido recuperando, porque lamentablemente esa convivencia que han tenido los de demócratas siempre con el movimiento al socialismo ya ha generado claramente las condiciones de que se vuelva a fortalecer. ¿Qué quiere decir, querido Tufí, con esto? De que lamentablemente ellos no pueden justificar que lo están bloqueando. Primero, porque quien lo está bloqueando recién lo ha hecho con esta no aprobación de la ley, pero no tienen la capacidad de resolver los problemas, de tomar decisiones, de jugársela por el pueblo boliviano. El pueblo boliviano se la jugó por su democracia, que ella ahora se la juegue, que este gobierno se la juegue por la vida de los bolivianos. Hay incapacidad total. Nos metieron en una cuarentena y no nos dieron soluciones. Nos tuvieron encerrados y no nos dieron soluciones. Repartieron y regalaron plata, y digo regalaron plata porque al no tener el objetivo que se trazó, que era por la posibilidad de implementar el sistema de salud, y que para eso se repartieron los bonos, para poder llegar a esa cuarentena de forma tranquila, no sirvió de nada. Seguimos en cuarentena, no tenemos los respiradores, no tenemos los insumos, se nos está muriendo el pueblo, hay hambre, se están muriendo las empresas, los sectores, y no nos dan soluciones. Incapacidad total. Quien vaya a decir que están bloqueándole es más triste, no de la excusa del gobierno, es más triste de aquellos que forman parte del apoyo a este gobierno y que justifican y se olvidan de lo que ellos han hecho los bolivianos en las calles, y que hoy día nos están negociando una vez más como siempre lo hicieron. Esto es lo triste, quienes defienden a un gobierno de su incapacidad y hablan de un bloqueo, cuando ese bloqueo no solamente se dio recién con esta ley de lo que es la asamblea, sino que ellos generaron la fortaleza del movimiento al socialismo para que hoy día estén así. Antes no querían ir ni a sesionar porque el pueblo estaba en las calles. Teníamos a todos pidiendo auxilio para poder salir. Hoy día liberan a cuantos quieren. Hoy día tenemos la posibilidad de ver a un ex miembro del Tribunal Electoral
dando clases y dando cómo se va a llevar adelante un proceso y capacitando. Esa es la fortaleza que este gobierno le ha dado al movimiento al socialismo y ha echado a saco roto la lucha de un pueblo. Entonces la incapacidad está, pero más allá de la incapacidad, Tufí, está claramente que esa excusa no solamente no es una excusa, sino que la han generado ellos. Luis Fernando, eso que usted define como una incapacidad de gestión, ¿está dando la posibilidad de que el MAS vuelva al poder definitivamente o no tiene chance de volver al poder el MAS debido a este desgaste que usted está mismo mencionando? El movimiento al socialismo no va a volver. Lo que está haciendo este gobierno es querer justificar de que la posibilidad se pueda dar porque, claro, los sectores que apoyaban al movimiento al socialismo, sus parlamentarios, se están movilizando nuevamente para poder exigir elecciones para el 6, porque a ellos les importa nada. A todos los que han formado parte de esa hermosa foto hace poco en el Tribunal Electoral, solo quieren elecciones. La presidenta va cambiando de postura unas 3, 4 veces, porque primero dice sí, de ahí se arrepiente, dice no, de ahí la critican, dice 2 meses, no sabe lo que quiere, no tiene idea, y eso genera más incertidumbre al pueblo. Entonces, esa razón por la cual el movimiento al socialismo vuelve a crear voz es por ello, pero eso no significa de que vayan a volver ahora. Lamentablemente que ellos se justifiquen en que criticar al gobierno es generar que vuelva el MAS. Primero, es una mediocridad absoluta de buscar una excusa para justificarse en sus errores. Y segundo, es una vil mentira que solo busca tapar su incapacidad. Luis Fernando, ¿ha evaluado usted la gestión de gobierno nacional? Quisiera preguntarle cómo evalúa usted la gestión del gobierno departamental y municipal de Santa Cruz en la gestión de esta pandemia también, porque tenemos mal que mal aquí en Santa Cruz la mayor cantidad de casos, 60, 70%. ¿Cómo ve usted el desempeño de la gestión departamental y la municipal en esta crisis? Si yo a usted, querido Tufí, le digo, anda a comprarme una soda y no le doy plata, ¿qué le estoy diciendo? No la compré. Yo no puedo decir, Tufí no quiso ir a comprar la soda cuando no le di yo la plata para que la compre. Lo mismo está haciendo el gobierno. Está dándole al gobierno departamental y municipal absolutamente todas las responsabilidades, pero no le da las condiciones ni económicas, ni le da las competencias, porque lo centralizan todo. No le digo que le dicen, toma, hacete cargo de la pandemia, hacete cargo de la salud. ¿Se cortó? Se nos cortó. Perdón, ¿se cortó? Vamos a retomar, por favor, la comunicación con Luis Fernando Camacho enseguidita. Debe haber habido un corte de internet en su comunicación de él. La vamos a retomar para hacer los últimos 10 minutos de entrevista con él. Tengo mucho para preguntar todavía ya en relación a la coyuntura política. Intentemos ese contacto a través del Zoom con Luis Fernando. Estábamos hablando de la evaluación que él hace del desempeño del gobierno departamental y municipal y manifestaba que si no se le da las condiciones de recursos, seguramente eso puede explicar un poco la capacidad de desempeño también del gobierno departamental. Eso entendía en la explicación que hacía a esta pregunta Luis Fernando Camacho, candidato presidencial por la Alianza Creemos. Vamos a hablar enseguida también con Luis Fernando de lo que significa este dilema de promulgación o no de la ley de elecciones y el rol de Creemos. Ya lo tenemos, sí. Bueno, Luis Fernando, estamos retomando, se cortó el internet, pero ya estamos otra vez. Sí, me terminaba usted de hacer una evaluación del desempeño departamental y municipal y hablaba de que no se le han entregado los recursos a los dos niveles de gobierno. ¿Esa era la idea para terminarla de cerrar? Sí, exacto, querido Tufí, no se le ha entregado. Se le ha dicho, tomá, hacete responsable, pero no le han dado las condiciones y encima solo lo condicionan hasta para poder movilizarse. Bueno, Luis Fernando, vamos a hacer un giro y hablaremos de coyuntura última. Hoy la Central Obrera Boliviana y los trabajadores mineros, los sindicatos mineros, le han dado un ultimátum a la presidenta Áñez para que promulgue la ley y no se retrase más la elección. Parecería que se está reconfigurando un poco un momento de tensión política otra vez y han hablado de una revuelta popular si no se garantizan elecciones pronto. ¿Cuál es su criterio al respecto? Primero que están movidos por Evo Morales con esa fuerza que le ha dado este gobierno, como le decía yo. Ellos han vuelto a crear esa voz, a sacar esa voz a raíz de la complicidad de este gobierno. Y eso lo que están haciendo es enviado de Evo Morales que quiere elecciones ya, porque para ellos no le importa si vamos a ir a votar en un cementerio, querido Tufí. A ellos lo que les importa es llevar un proceso inmediatamente y están haciendo lo mismo
que hacían cuando llegó Evo Morales, querer convulsionar el país, querer meter miedo, y eso no va a pasar. Lo vienen haciendo hace mucho, no es la primera vez, querido Tufí, donde vienen diciendo que piden su renuncia, que exigen que le dé la solución a la cuarentena. No es la primera vez. Yo creo que ellos saben perfectamente que el día en que ellos quieran salir a realizar una revuelta, el pueblo va a salir a las calles, porque ellos no representan a la totalidad del pueblo, sino a pequeños sectores que están llevando adelante la voz de quien salió huyendo, los abandonó y ahora quiere mandar desde Argentina para decirle qué es lo que tienen que hacer y convulsionar este país. Ellos creen que convulsionando el país, como llegaron a este gobierno, al anterior gobierno, mejor dicho, van a poder llevar adelante la recuperación, la renuncia para que asuma la senadora Eva Copa. Eso no lo vamos a permitir los bolivianos. Una cosa es que nosotros no estemos de acuerdo con la falta de capacidad de este gobierno, que repudiemos la falta de capacidad, que repudiemos la corrupción, que repudiemos lo que están haciendo con el pueblo y las mentiras. Muy distinto a que nosotros querramos la renuncia de Yanine Áñez. No tiene nada que ver. Ella es reflejo de la democracia y lo que estamos exigiendo es que haga lo que el pueblo quiere que haga, porque necesitamos que el gobierno asuma responsabilidades. No hablamos de una renuncia porque ese es el esfuerzo del pueblo. Por eso se está exigiendo tanto a este gobierno, pero no tiene nada que ver con su renuncia. Eso no lo vamos a permitir ninguno de los bolivianos que salimos a las calles y luchamos por esta democracia. La idea de Creemos es de que se hagan elecciones, pero cuando pase la pandemia o cuando disminuya el riesgo de la pandemia, y que no se provoque la renuncia de la presidenta Áñez, es decir, se la mantenga hasta el final del mandato. Esa es la idea, Luis Fernando. Esa es la idea, porque es la voluntad del pueblo. Ella, la senadora Eva Copa, decía que Yanine Áñez tenía una sola responsabilidad, que era convocar elecciones. Es cierto, pero vino la pandemia y la responsabilidad de un presidente es cuidar la vida de los bolivianos, cuidar la salud. Eso está primero que absolutamente todo. Lo que necesitamos son elecciones, sí, pero cuando nosotros tengamos un informe técnico que refleje la posibilidad de que los bolivianos podamos ir a votar con la garantía de que no nos vamos a morir ni nos vamos a infectar, y eso solamente lo van a dar quienes entienden de esta situación. Yo decir un mes, 2 meses, 3 meses sería cometer la misma irresponsabilidad que la presidenta de decir cuándo se deben hacer. Creo que eso debe estar sustentado por quienes manejan este tema epidemiológico y llevar adelante un análisis real, concreto y responsable de la situación. El Tribunal Supremo Electoral, a través de su presidente, dijo que para definir esta fecha habían tenido un informe del Ministerio de Salud, y eso es lo que plantearon en el consenso de si hay 7 fuerzas al final, o 6 creo, porque finalmente Creemos no ha avalado ese acuerdo, ¿no? Sobre ese acuerdo, Luis Fernando, hubo tal informe. Eso es lo que acaba de decir el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, hace 2 días. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Fue una decisión tomada con ese respaldo o no? ¿O fue una decisión política nomás? Cuando hablamos de la incapacidad de este gobierno, incluimos pues absolutamente todo, incluyendo el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud es parte de este gobierno. Y cuando decimos que busca, es porque está buscando generar excusas para llevar adelante la fundamentación de su propuesta. Nosotros necesitamos claramente, y yo no sé quién podrá realmente hacerse responsable de decir cuándo se pueden llevar elecciones, donde no hay un plan del gobierno que le presente a este equipo de médicos, consejos, lo que usted quiera, que lleven adelante y digan, vamos a hacer las elecciones en 2 meses porque ya el gobierno dijo que aquí hay respiradores, que aquí hay esto, que aquí hay lo otro. O sea, no hay un plan claro. Entonces no creo que haya la responsabilidad de alguien de decirle cuándo, a no ser que se estén basando en que prácticamente todos estemos infectados, basándose en cuánto nos podemos morir y basándose en cuánto pueden votar. No ¿Usted lo sé, cree que debe ser sepa, el Ministerio de Salud, la OMS, el Comité Científico? ¿Quién debe emitir ese informe con el que usted cree que se podría ir tranquilo a una elección? Yo creo que debería hacerse en el nivel más responsable, el Comité Científico. Yo no sé si la OMS va a hacerse responsable de decir cuándo en Bolivia puede darse una elección, tomando en cuenta de que no tenemos las condiciones que podemos contener los bolivianos para poder generar un informe. Yo no sé, pero el Comité Científico, por lo menos yo voy a exigir, por ejemplo, que si alguien me da un trabajo, le voy a decir, bueno, ¿y qué me vas a dar? Él me va a decir, no tengo nada o tengo esto. En función de eso voy a decir, si el gobierno le dice no tengo nada, pues seguro que el informe va a salir en función de que todo sea un desastre. Pero si el gobierno dice tengo esto para dar, planificate,
obviamente van a haber planificaciones en función de lo que ellos van a comprometer. Creo que esa es la responsabilidad que debe asumir el gobierno. Sí, Luis Fernando, este acuerdo que han anunciado hace unos días atrás, que pone 6 de septiembre como fecha, tiene el aval, porque así lo ha dicho la ONU, digamos, ¿no? Y la Unión Europea y la Iglesia, así lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué piensa usted de ese aval que hay internacional a ese acuerdo? ¿No le modifica en parte su posición? Yo creo que las posiciones que van a tener en cuestión de suspensión de las elecciones, y si le dicen que lo suspendan un mes, también lo van a hacer, pero que hay una posición real de decir, de un organismo que diga, háganle el 6 ya no va a haber nada, van a poder ir a votar, no conozco que haya y dudo que haya, querido. Sí. En caso, Luis Fernando, vamos a hablar de hipótesis, digamos, ¿no? Obviamente no podemos calcular cuándo acaba la pandemia, pero por lo menos la Universidad de Washington habla de que pueden comenzar a descender los casos en la segunda semana de agosto. ¿Usted cree que este año deben ser las elecciones, 2020? Como le digo, yo creo que eso de ponerle fecha es una cuestión de que podamos tener la garantía. Si un informe sale y dice, no, vamos a tener el peor de los escenarios en diciembre, pues lamentablemente no podemos hacer. Yo soy del criterio que las elecciones deben darse cuando tengamos la garantía, sea ahora, sea mañana. Soy consciente que tiene que ser lo antes posible, pero sin poner en riesgo la vida de los bolivianos. Sí. El Comunidad Ciudadana ha dicho de que, le comento la posición, de que en caso de alargarse todavía el mandato de Yanine Áñez algún mes más o 2 meses, es posible que también se alargue el mandato de la Asamblea Legislativa y por lo tanto se prorrogue también el MAS ahí en la Asamblea Legislativa, y eso es lo que argumenta Comunidad Ciudadana para respaldar elecciones cuanto antes. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, creo yo que básicamente tenemos que ser claros. Para que Evo Morales llegue al gobierno hubieron una serie de factores en lo que a la cabeza de ese principal actor estaba Carlos Mesa, no solamente porque fue quien se quedó en el gobierno, sino que fue quien generó para que renuncien los otros, y eso es de conocimiento público. Fue el que le generó las condiciones, fue el que llevó la posibilidad de indultar a Evo Morales, le devolvió el indulto, o sea que no sé hasta dónde puede ser creíble la posición de Comunidad Ciudadana cuando en realidad ellos, Carlos Mesa lo único que ha hecho es presentarse un proceso, ser el voto en el que los bolivianos dijimos ni modo, vamos, no hay más. Y más allá de eso, no, yo no lo vi defender el voto, yo no lo vi salir a las calles, yo no lo vi plantarse, yo solo lo vi criticar cuando dijimos que Evo Morales debería renunciar y él se unió a que era un golpe de Estado. Pero cuando renuncia Evo Morales, él festeja. Entonces, yo no creo que tenga una posición de seria o creíble Comunidad Ciudadana, cuando en realidad lo que tiene es un pequeño gran cálculo político que está formando parte de lo que Evo Morales ha dicho desde Argentina. Calladitos ellos dicen sí, pues, ¿no? ¿A qué atribuye usted el principal interés del movimiento al socialismo y de Comunidad Ciudadana de ir a elecciones el 6 de septiembre? Porque son los dos principales interesados, parece. Sí, es interesado que vayan a un proceso eleccionario porque para ellos es mejor que quienes estamos preocupados por la salud, pues obviamente no van a ir a votar. ¿Usted cree que una persona que está embarazada va a ir a votar y va a poner en riesgo su vida? No va a ir. Una persona de la tercera edad no va a ir. Una persona que esté enferma no va a ir. Pero ellos movilizan a su gente para ir a un proceso. Eso es lo que quiere Evo Morales, sin importarle de cuánto vamos a un escenario de morir, y lo que está llevando es un cálculo pensando en que va a poder ganar con el miedo del pueblo boliviano. En el caso de Comunidad Ciudadana, ¿también piensa igual, Luis Fernando? Hacer lo que dice Evo Morales. Comunidad Ciudadana va a hacer lo que dice Evo Morales. Cuando Evo Morales diga que quiere un proceso, Comunidad Ciudadana lo va a hacer, siempre lo ha dicho, se ha ajustado a las condiciones de Evo Morales, por eso es que coinciden en todo. Luis Fernando, ¿qué piensa de alguna corriente de opinión que plantea que la presidenta Yanine Áñez baje su candidatura, ella, considerando la gravedad de la pandemia, se concentre ahí para evitar un desgaste mayor? Sin duda. Se nos cortó. Estamos con problemas del Zoom, una pena. Me gustaría retomar ese último contacto con Luis Fernando Camacho por esa pregunta, que nos quedan un par de ellas más. Por favor, un poquito de paciencia, se nos está yendo el tiempo, les voy a pedir un poco de tolerancia a los canales que nos transmiten. Se nos cortó, debe ser el Zoom básicamente. Si podemos terminarla por teléfono también la entrevista lo hacemos, pero sería bueno continuarla con esa última pregunta o penúltima que tenía. Le agradezco a la gente que nos está siguiendo
bastante audiencia a esta hora y preguntas, por supuesto, también. Así que vamos a intentar ese último contacto con Luis Fernando ya en la parte final de la entrevista. Tengo un par de preguntas finales. Sí, la vamos a tener que terminar por teléfono, parece, porque hay algún problema en internet. Sí, ya lo tenemos. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, Luis Fernando, tengo esas últimas dos preguntas que me parecen importantes. ¿Qué piensa usted de las corrientes de opinión que plantean que la presidenta Áñez baje su candidatura a ella para afrontar con mayor énfasis la pandemia e inclusive evitar un desgaste y una confrontación política en este momento? Como le decía, creo que es lo mejor que puede pasar. Se acaba el cálculo político, se acaba la campaña, deja de gastar plata en propaganda, la dirige a lo que es la salud y la vida de los bolivianos van a estar tranquilos. Ella va a poder tener la posibilidad de tomar decisiones objetivas como un proceso que necesita una persona responsable y que solo está haciendo gestión, no campaña. En la pérdida de tiempo, llevar spot, las propagandas, lo que saca, hace perder el norte. Y no solamente eso, las decisiones que ella está tomando, la está tomando como candidata, no como presidenta. Por eso no está asumiendo responsabilidades, calculando en si le van a salir bien o mal. Cuando uno asume una responsabilidad, no se preocupa del efecto porque se está jugando con lo que mejor cree que es, porque está haciendo una gestión. No está pensando en qué le beneficia para una campaña. Eso es algo que viene siendo un sentimiento. Y segundo, que no va a tener excusa del movimiento al socialismo de decir que tiene un interés político. Por lo tanto, no va a haber un escenario en el que puedan salir como lo que están enviados por Evo Morales para pedirle a la presidenta ponga fecha. Ella va a seguir siendo el reflejo de la voluntad del pueblo y no así el reflejo del oportunismo, querido Tufí. Luis Fernando, ¿qué piensa usted de quienes creen de que Creemos no define todavía una posición sobre una fecha concreta cuanto antes, porque se está dando tiempo debido a que su situación electoral no es buena? Cuando la situación electoral no es buena, no va a pasar ni en un mes, ni en un año, ni en 2 años, querido Tufí, en todo un proceso. Aquí tenemos que ser claros de que lo hemos dicho siempre. La posición de Creemos no es buena en función de encuestas que han sido totalmente manipuladas y de que lo sabe el pueblo y sacan aún más por encima de la votación, y no ha habido ni siquiera un proceso en el cual pueda hacer una auditoría de no solo cómo se están haciendo las encuestas, sino de cómo se hicieron en las anteriores elecciones, o acaso en las elecciones no reflejaron, hubo fraude, no ha habido un proceso, hay un ausentismo, el gobierno se está movilizando recién en función de la presión de los bolivianos para poder llevar adelante un proceso. Entonces, no hay un cálculo, eso es lo que menos hay, le aseguro que es lo que menos hay, no hay una preocupación, nosotros estamos con un proceso de sueño de lo que hemos hecho los bolivianos y de querer concretar. No creemos porque esa encuesta nosotros la vimos en las calles, la sentimos en la calle, sabemos cómo estamos y no nos preocupa absolutamente nada, pero ese cálculo no puede estar por encima de la responsabilidad que tenemos nosotros como bolivianos y la irresponsabilidad que podemos tener si es que vamos a un proceso en riesgo de la vida de los bolivianos. Una última pregunta, Luis Fernando. Considerando la gravedad de lo que tenemos como crisis sanitaria y de lo que se viene, que dicen que va a ser peor todavía, y ante la imposibilidad que se haya unido la clase política boliviana, la oposición ya antes, por lo menos, ¿no? ¿Qué posibilidades ahora hay de convocar a una unidad, Luis Fernando, entre todos para afrontar la gravedad de esta pandemia? Parece más bien que está agitándose mucho la política y el malestar social en los últimos días, horas. Usted, por ejemplo, que ha planteado la unidad, ¿habría alguna posibilidad de que convoque a ella, de que se articule una unidad nacional de políticos y sectores sociales para afrontar la pandemia en mejores condiciones? Pero que siempre lo dijimos que era la mejor opción, que los bolivianos podamos estar unidos. Convoqué a distintas instituciones para que puedan llevar adelante este liderazgo y que el pueblo no crea que esto es político y nos íbamos a sumar donde sea. Pero lamentablemente no hubo la voluntad ni en un inicio por el tema electoral, todos calculando quién de acuerdo a las encuestas estaba segundo o tercero para hacer el voto útil y sin importarle el riesgo de lo que generaba esas encuestas del que el gobierno estaba haciendo parte para poder darle el miedo a los bolivianos de que el movimiento socialismo vuelva. Peor lo va a hacer ahora, pero lo hemos dicho, siempre la unidad que podamos generar, instituciones, políticos y el pueblo para enfrentar esta pandemia lo debemos hacer. Por eso es que nosotros lo único que hacemos es llevar propuestas, habrá propuestas, nos callamos mucho tiempo, querido Tufí, para no llevar adelante el miedo de los bolivianos o el pánico de los bolivianos criticando las cosas malas del gobierno. Es más, los primeros mensajes fueron
Apoyemos al gobierno en todo, es momento de salvar vidas. Apoyemos al gobierno desde el inicio de la pandemia. Llegó un momento en la que vimos el sufrimiento, nos roban en las narices a costa de la vida y el pueblo está sufriendo, no nos podemos callar. El hecho de agarrar y denunciar un acto de corrupción no quiere decir, como dicen los demócratas, que queremos tumbarla a la presidenta. No, nos callamos 14 años, por eso lo tuvimos al MAS, querido Tufí, no vamos a callarnos más. Una cosa no tiene que ver absolutamente con la otra, de que nosotros querramos desestabilizar el gobierno. Lo que tenemos que decir es las cosas como son y llevar adelante un proceso como tiene que ser, pero la unidad debe darse en torno a la necesidad de los bolivianos. Nosotros hemos trabajado y lo único que hicieron era criticar el hecho del trabajo, y eso que yo ni aparecía muy poco, y el grupo de jóvenes hicieron cargo de la ayuda solidaria, porque lo que hacen es el cálculo. Esa es la vieja política tufí, de la que no formamos parte. Aprovecho la última, Luis Fernando. ¿Creemos tiene o no tiene presencia en este momento en el gobierno? No, no tiene absolutamente presencia del gobierno, no tiene. Nosotros lo que hicimos, querido Tufí, fue llevar adelante la presentación de muchos de los ministros que están, porque hay que ser realista, yo nunca lo voy a negar, de acuerdo a lo que aquí y en todos lados nos daban. Por ejemplo, el ministro de Salud lo propuse yo en función de lo que el colegio médico llevó el nombre del ministro de Salud, el anterior ministro de Salud, el primero, el ministro Cruz. No lo conozco, nunca lo he conocido, simplemente respetamos a las instituciones para que puedan llevar adelante el reflejo de esa lucha para participar de un gobierno que en un inicio había quedado la presidenta de que era ciudadano. ¿De quiénes? De las instituciones y de los sectores, para que puedan acompañarla a ella en una transitoriedad pacífica y llevar adelante un proceso eleccionario. Luis Fernando a dedo, poner a alguien no lo puso, es más, el sector en ese momento del CONAMAC propuso su ministro, todos propusieron y todos saben perfectamente, incluso hubo la incomodidad de uno de los ministros que era un exmasista y que fue propuesto por uno de los sectores, porque era el reflejo de quienes ayudaron en la lucha y apoyaron y formaron parte de la lucha y que querían ser parte de un gobierno de ciudadanos. Eso es muy distinto. Que yo hubiera formado parte del gobierno poniendo una persona para yo manejarla, yo quisiera que el gobierno me muestre contacto que yo hubiera tenido, favores que me hubiera hecho el gobierno o algo que yo le hubiera pedido a algún ministro o a alguna persona. Eso no hay, querido. Bueno, le agradezco mucho, Luis Fernando, por esta entrevista. Vamos a volver en cualquier momento otra vez a conversar. Hasta pronto. Gracias, querido Tufí. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Bueno, muchas gracias al candidato presidencial por Creemos. Luis Fernando Camacho ha estado con nosotros casi una hora hoy.